João Miguel Silva, alumno del sexto curso del Centro Teológico San Agustín, nacido en Portugal, y nos presenta un importante y desconocido místico portugués agustino, Padre Tomé de Jesús. La comunicación lleva por título Fray Tomé de Jesús, Trabajos de Jesús y su espiritualidad. Por favor. Muchas gracias. Antes de más, dar las gracias al Padre Enrique y a la Junta de Gobierno del Centro Teológico San Agustín por haber hecho posible la intervención de los alumnos en las jornadas. Fray Tomé de Jesús, o yo a Fray Tomé de Jesús, me siento vinculado por partida doble. Por un lado, por la nacionalidad y por otro, por el hábito agustino. Acercarse a Fray Tomé de Jesús es recorrer un camino muy poco trillado, aun cuando su obra haya sido traducida a varios idiomas y leída por un sinfín de personas. Son muy pocas aquellas que se dedicaron a estudiar en profundidad esta fuente inagotable de sabiduría, mística y santidad. En 1535, en pleno siglo XVI, en el cual la vida espiritual de la sociedad portuguesa se caracterizaba más bien por un profundo vacío y banalidad, la provincia agustiniana portuguesa recibe entre sus miembros a dos reformadores venidos de España, más concretamente de Salamanca, Fray Francisco de Villafranca y Fray Luis de Montoya. Fray Francisco muere en 1555 y Luis de Montoya se queda solo ante la reforma y reorganización de la orden en Portugal, dibujando dicha tarea sobre las pautas de la austeridad y la interiorización profunda del mensaje cristiano al estilo del hiponense del siglo IV, San Agustín. El 11 de junio de 1557 sube al trono lusitano el rey don Sebastián, hijo del príncipe don Juan de Portugal y Juana de Austria, nieto por ende del rey don Juan III. El rey don Sebastián recibió sus influencias de sus educadores, los jesuitas, que le transmitieron un ferviente espíritu de cruzada y un gran fanatismo religioso. Movido por intereses de diversa índole, se propone conquistar el norte de África, una idea que encontró el momento idóneo cuando el depuesto rey marroquí Muley Ahmed le invitó a participar en la recuperación de su trono. Tras reunir las tropas necesarias, con ayudas, entre ellas las de Felipe II, su tío, don Sebastián fragua la famosa batalla de Alcázar Quibir, que es clave en la vida de nuestro protagonista, Fray Tomé de Jesús. Tomé de Andrade nace en Lisboa, en el año 1529, pero toda su infancia se teje en la ciudad de Coimbra. Su padre era muy devoto de la espiritualidad agustiniana y confía al agustino Luis de Montoya, que entonces desarrollaba sus labores en el Colegio Universitario Nuestra Señora de Gracia de Coimbra, la educación del pequeño Tomé. Asimismo, cuando cuenta 15 años, Tomé toma el hábito negro y es enviado al convento Nuestra Señora de Gracia de Lisboa para realizar el año de noviciado y ahí mismo profesa sus votos. Vuelve a Coimbra para empaparse de la Sagrada Teología y termina ocupando el cargo de Montoya en el anteriormente referido convento Nuestra Señora de Gracia de Lisboa, donde en realidad desarrolla casi toda su actividad apostólica. El agustino lisboeta destaca por la perfecta conjugación entre vida espiritual profunda y el ejercicio de la caridad hacia los necesitados, mostrando una preocupación especial por los familiares de sus hermanos religiosos, tantas veces desatendidos.
Sin embargo, su vida da un vuelco total. El rey don Sebastián, al que antes me refería, le reclama como capellán del ejército en su expedición al Alcázar-Quibir. En dicha tarea, nuestro Agustino se dedica a visitar y curar a los enfermos y heridos, como si fuera esclavo de cualquiera de ellos, afirma Alejo de Meneses, su biógrafo y hermano Agustino. Fray Tomé acaba herido y es llevado cautivo a la ciudad de Mequinez. Cuenta el mismo Alejo de Meneses que un importante cacique moro compra a Fray Tomé y lo lleva a su ermita. Le llama el cacique de Cristo, tratando de convertirlo a la fe musulmana. Sin embargo, un dato curioso, Fray Tomé se aprovecha de los favores recibidos para intentar persuadir a su carcelero de lo contrario. Cristo es la ley verdadera y la única fuente de salvación. El moro, enfurecido, ordena que lo encarcelen y torturen hasta profesar la fe de Mahoma. Al no lograr su objetivo, lo envía con los demás prisioneros de la batalla de Alcázar-Quibir. Durante este cautiverio de casi 5 años, Fray Tomé redacta los trabajos de Jesús y una carta a la nación portuguesa. Dadas las condiciones inhumanas en las que trataba de sobrevivir, nuestro Agustino, y cito a su biógrafo, nombrando muchas veces el dulcísimo nombre de Jesús, perdió de todo el habla y con ella la vida, y dio el alma en las manos de su Creador. Fin de la cita. Murió el 17 de abril de 1582, a los 53 años de edad y tras casi 5 años de suplicios. Sin duda, son los trabajos de Jesús la recopilación de todo el pensamiento y piedad de Fray Tomé de Jesús, constituyendo por ende el máximo exponente de su espiritualidad. Esta obra fue impresa de forma póstuma en 2 momentos. La primera parte llegó por primera vez a los lectores en Lisboa en 1602, editada por Pedro Kreisbeck. La segunda fue editada en 1609, también en Lisboa, por Vicente Álvarez. Rápidamente, la obra llegó a otros países, siendo considerada actualmente la obra de literatura espiritual portuguesa más editada fuera de Portugal. En la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial se pueden encontrar 2 ediciones maravillosas de esta obra. Por un lado, la primera traducción al castellano, que se remonta al año 1642, de manos de Cristóbal Ferreira y Sampaio, y la segunda, que se trata de una reedición del año 1726, en la que además de los trabajos de Jesús, se recoge un devocional de 5 soliloquios y varias devociones marianas de nuestro Agustino, titulado Oratorio Sacro de Soliloquios de Amor Divino y varias devociones de Nuestra Señora. El grueso de la obra que nos ocupa está compuesto por 50 padecimientos de Cristo, a los que llama trabajos, más 2 capítulos que a manera de apéndice cierran el escrito. El primero de ellos, del costado que abrieron al Señor, y el segundo, de la compañía que el Señor hace a todos los atribulados. Los 50 trabajos se dividen a su vez en 2 partes. Los primeros 25 versan sobre los padecimientos que vivió el Señor desde su concepción hasta la pasión. Y la segunda parte resume los padecimientos de la pasión en otros 25 trabajos. El esquema metodológico podemos decir que es siempre el mismo en cada una de las meditaciones. Se comienza exponiendo la doctrina relativa a cada uno de los trabajos, indicando a la vez las enseñanzas que Cristo ofrece para el progreso espiritual de los cristianos,
y se añade posteriormente un soliloquio del alma con su divino esposo. Cada trabajo tiene tres ejes principales. Primero, la humillación del propio conocimiento. Segundo, el ofrecimiento y entrega de uno mismo con resignación en las manos de Dios. Y tercero, los deseos de imitar a Cristo. Cuando se componen los trabajos de Jesús y cuando se editan posteriormente, abundan en la península ibérica libros pensados y divulgados para la mejoría de la vida interior de los cristianos. Y Fray Tomé de Jesús es consciente de ello y lo afirma como un peligro, llegando incluso a declarar, cito: «Esto es más peligroso en nuestros tiempos que en el pasado, porque ahora el lenguaje del espíritu anda más sabido y menos ejercitado, y mucho en la lengua y poco en la obra y en la experiencia». Fin de la cita. Dentro del gran abanico de agiógrafos de esta época, a los que se refiere también Fray Tomé de Jesús con esta cita, podemos resaltar a Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León o San Juan de la Cruz. Según Fray Tomé, los fieles deben comprender que incluso los santos recorrieron un camino, es decir, tuvieron que aprender la vida de Dios y después iniciarse en ella. Esto será una constante a la hora de exponer los trabajos de Jesús. Adentrarse en la vida de Dios supone hacer un camino, no se da por hecho, y eso Fray Tomé de Jesús lo aprende de los grandes místicos de su época. Asimismo, el lector que se acerca a los trabajos necesita una disposición adecuada para aprender lo que se propone a lo largo de la obra. No se presentan recetas fáciles, pero sí ayudas para construir la vida interior. Ahora bien, para llegar a oír a Dios, es imprescindible purificar el interior. Y esta purificación solo se alcanza mediante un dominio de lo externo. Este es el ejercicio que Fray Tomé se dispone a enseñar con un método tan simple como exigente: sentir a Jesús e imitarle. Tomé considera que el sentir es la forma de aprender el camino y caminar hacia Dios. Las recomendaciones que da a la hora de meditar y acoger estos trabajos se basan precisamente en los sentidos y en la afectividad. Se trata de sentir e imitar a un Dios hecho hombre, lo que es clave. La humanidad de Cristo es lo que más impresiona y transforma a nuestro protagonista. Dice Fray Tomé que se abrasen de envidia los ángeles, los serafines, el cielo, la tierra y todas las criaturas, pues tengo en este Señor lo que ellos no tienen. Tengo a Dios hombre y los ángeles no tienen a Dios ángel. La espiritualidad plasmada en la obra se mueve entre dos claros binomios vertebradores. Por un lado, encarnación-humanidad, y por otro, pasión-obediencia de Cristo. El Dios mal herido por los clavos es un hombre que muestra sus entrañas ensangrentadas. Ante este espectáculo de crueldad y dolor, el fiel no puede quedarse indiferente, sino que debe sentir, y sentir con amor. No se trata, sin embargo, de un mero sentimentalismo, sino de una experiencia profunda que zarandea y transforma toda la existencia del cristiano. La prioridad que el agustino portugués concede al amor sobre el sufrimiento es una constante a lo largo de toda su obra.
Es decir, fija la atención en el dolor para subrayar el amor que lo precede y fundamenta. Es aquí donde se da ese vuelco de la reflexión de Fray Tomé de Jesús. Lo visible es el dolor, pero Dios va mucho más allá de lo visible. Lo importante es lo que está detrás, precisamente, de ese dolor, y es el amor. Para Fray Tomé, la auténtica vida espiritual es la que enseña Cristo desde la cruz. En el dolor de Jesús rezuma fundamentalmente la obediencia, su obediencia, en dos vertientes. La obediencia a la salvación de los hombres decaídos y la obediencia a Dios Padre, que dimana de su misma condición de Hijo. Fray Tomé de Jesús lo recalcará muchas veces. La obediencia de Jesús tiene dos brazos importantes. Por un lado, su obediencia a los hombres para salvarlos, y por otro, la obediencia a Dios Padre, que le debe como Hijo. No obstante, recalca el autor, esta obediencia no convierte a Jesucristo en un mero agente pasivo, sino que arranca de su misma voluntad y por ello se convierte en expresión máxima de amor. Jesús, no por estas dos vertientes de obediencia, se convierte en una marioneta. No es cierto, porque si no faltaría esta componente del amor. Es decir, se funda en su misma voluntad. Aprender la vida de Dios e iniciarse en ella consiste, por ende, en imitar a Cristo desde el amor manifestado en la cruz, por medio de la mortificación ascética de los sentidos mundanos y la oración constante y obediente ante el Dios que se rebajó a la condición humana por amor al hombre caído. Uno de los aspectos que resaltará Fray Tomé es la necesidad de la reconciliación con Dios, del sacramento de la penitencia. El amor es la cúspide de la vida cristiana y todas las penitencias y ejercicios piadosos de mortificación quedan relativizados, afirma Fray Tomé, si no van acompañados de una auténtica sobriedad de vida y, sobre todo, de un amor sincero y entregado gratuitamente a Dios y a los hombres. No basta ejercicios de piedad. Es necesario que se fundamenten en un amor verdadero, un amor al ejemplo de Cristo, a los hombres y a Dios. En una de las ediciones en castellano de esta obra, en el prólogo, el padre Migueles dice: si en otras épocas la lectura de esta obra formó las delicias de las almas atribuladas, podemos presumir que ahora servirá también para levantarlas de su decaimiento y vigorizarlas en la lucha contra todos los enemigos visibles e invisibles, pues no puede proporcionarse a todo el que padece mejor modelo, consuelo y lenitivo que Jesucristo, padeciendo inocente por el hombre. Los trabajos de Jesús, la obra que nos ocupa, son un itinerario ascético de configuración personal con Cristo doliente, aunando en un solo sentir la teología de la cruz y la orientación espiritual de la escuela agustiniana. Cristo paciente viene presentado como ejemplo supremo, cuya entrega ha de suscitar en el orante una respuesta paralela y equiparable. Él es el estímulo de todas las virtudes y en particular, dice Fray Tomé, de la paciencia, la mansedumbre, la obediencia, la pobreza, la humildad y el silencio. Aun cuando la vida del hombre se reviste en muchas ocasiones de pecado, la misericordia divina representada en el corazón de Jesús siempre se dispone a levantar el corazón arrepentido y herido por las culpas. Cito a Fray Tomé: no puedo pecar tanto que más no podáis perdonarme.
ni mis desagradecimientos e ingratitudes han sido poderosos para quitaros la voluntad que tenéis de hacerme merced. Y dándome tanta prisa a dejaros, jamás os he podido perder, pues si os huyo, luego me alcanzáis. Oh misericordia infinita, con cuánta razón tantas veces me pudierais haber ya apartado de vos, echándome al infierno, entregado a los demonios. Y sois tan infinito en misericordia que calláis, sufrís, esperáis y os dejáis afrentar, y deseáis que os vuelva a querer y llamar para luego darme la mano. Fin de la cita. Fray Tomé de Jesús no es solamente un excelente literato o predicador, como confirman los testimonios de nuestro hermano Alejo de Meneses, sino sobre todo un fraile abnegado y generoso que supo plasmar por escrito todo lo que experimentó en su carne. Jesús de Nazaret no es una mera fuente de literatura, sino más bien el Dios hombre que cambia la vida a quienes se acercan y se dejan transformar. La experiencia que de Dios tiene Fray Tomé no se circunscribe a los casi 5 años de cautiverio en África. Su vida en Cristo se fragua en Coimbra, con su familia y sus amigos, se desarrolla en Lisboa, con su comunidad, con los necesitados a los que atendía, especialmente, recordemos, con los familiares de su comunidad. Se cimienta en la batalla, absolviendo a los heridos y compartiendo sus dolores, y seguramente encuentra su eterna recompensa al cerrar los ojos para este mundo y descansar eternamente. Pues como dice él, no puede mi corazón tener descanso si no es en vos. Y porque lo sabéis, buscáis tantas invenciones para estar en mí, para que así pueda yo estar en vos. Y ya que yo no os busco, vos me buscáis a mí y os venís conmigo. Quizás lo que más podemos resaltar de Fray Tomé de Jesús es su gran novedad en el ambiente hostil en el que se mueve. Por un lado, el contexto, como lo hemos visto, en el que la espiritualidad estaba prácticamente desacreditada. Pensemos que nos situamos justo después de los descubrimientos de Brasil y del camino para la India, y todos los conocimientos que traían los navegadores pues ponían en tela de juicio lo que se sabía hasta entonces. Además, estamos en el pleno ambiente de la Reforma, con todos los problemas y situaciones que eso acarrea. Fray Tomé de Jesús se mantiene firme a su propósito, e incluso en las más diversas adversidades sabe de quién se ha fiado, como decía San Pablo, y está consciente de que el centro de su vida ha de ser Cristo, pero Cristo doliente, también puramente paulino. Por eso quise traer a colación a este hermano nuestro, Fray Tomé de Jesús, que tanto nos puede enseñar ya bastantes siglos después y que muy poco hoy día es tenido en cuenta. Comentaba con algunos que hace algunos años era un libro de cabecera en el año de noviciado, en los primeros pasos de la vida religiosa, precisamente por la profundidad, la claridad y la elocuencia también, cómo no, de este hermano agustino. Su experiencia de Cristo puede ser hoy para nosotros un reflejo y un estímulo de nuestra propia experiencia. Y para concluir, ¿por qué enmarcarlo en los agustinos en el mundo de la cultura? La cultura va también mucho más allá de lo que muchas veces pensamos. También la espiritualidad, la literatura de este tipo es cultura. Y Fray Tomé de Jesús es un ejemplo claro de cómo desde una situación adversa se puede iluminar
muchos otros contextos. Y desde su realidad podemos también hoy nosotros beber y sentirnos orgullosos de tener entre los nuestros, en nuestra familia, y haber tenido a este hermano, Fray Primero Jesús. Muchas gracias.